En el siguiente video vamos a hablar del texto 12 formas básicas de enseñar, de Aebli, específicamente de la forma básica número 4, que es leer con los alumnos. Se habla de que hay que aprender toda la vida y que en mayor parte los adultos aprenden leyendo, como por ejemplo del lado profesional las instrucciones de uso, o del lado extra profesional podrían ser los periódicos. Se dice que sería algo muy positivo que se introdujera al alumno en el aprendizaje a partir de textos, ya que se repite la situación de que luego de dominar la técnica básica de lectura no vuelve a darse más allá en el área de lengua, y de una forma que no tiene que ver con la técnica adulta señalada anteriormente. En este video queremos dar el mensaje de que la clase de lengua debe encontrar un equilibrio. Este debe darse entre la lectura puramente estética y realista, y la enseñanza de materias prácticas, ciencias de la naturaleza y experimentales, adjudicando aprendizaje a partir de los textos escritos, entendiendo la lectura como una captación de información a partir de textos. Así estaríamos hablando del tratamiento de textos, que es el núcleo de la cuarta forma básica. La lectura se encuentra en tantos sectores de la vida que es imposible atribuir esa enseñanza a una sola asignatura, como es la clase de lengua. También se le puede asociar a las diferentes ciencias, como las ciencias naturales y las ciencias sociales. Ahora vamos a considerar las esferas del trabajo y el tiempo libre. En el trabajo va desde la lectura de instrucciones, como cartas de negocio, informes, protocolos, hasta la utilización de materiales específicos como la descripción de medicamentos, instrumentos, aparatos y máquinas. Libros especializados, manuales y libros de texto que tienen información sobre las técnicas, como la programación de las computadoras y la dirección del personal, entre otros. La escuela tiene que transmitir a los alumnos las diferentes técnicas de aprendizaje que hay a partir de los textos. Por eso los alumnos Otro de los apartados de metas de la lectura es lectura en el tiempo libre. Se dice que las personas trabajan aproximadamente 40 horas por semana y le quedan aproximadamente la misma cantidad de horas libres que pueden ser utilizadas para descansar o como tiempo de ocio. Y es ahí donde la lectura le abre muchas posibilidades para la formación autónoma, ya que es muy variada para quien ha aprendido a utilizarla, y esto es lo que hace una persona selectiva. En este sector existen la lectura de prensa diaria, donde la persona obtiene información política, social y económica, la lectura recreativa, como la narrativa, la poesía, etc., y no hay que olvidarse de la literatura especializada, que está relacionada con los intereses del tiempo libre, semejante a los textos necesarios para el trabajo profesional. En fin, se plantea que el alumno no debe recibir el conjunto de saberes de boca del profesor y completar con un libro que lea en su casa. El profesor debe hacerse una idea de cómo continuará leyendo el alumno.
en años posteriores y cómo mantendrá sus conocimientos al día. Este debe leer con los alumnos textos que a su criterio tengan que seguir leyendo, y el profesor debe explicar cómo se leen los textos y hacerlo de forma que genere placer para continuar leyendo y aprendiendo, continuando así con lo dicho anteriormente, lo que es el aprendizaje mediante la lectura. Vamos a hablar sobre la parte didáctica y sobre su iniciación al tratamiento de textos. En la introducción hemos expresado el postulado fundamental del currículum y del cual parte este capítulo, que la clase de lectura de nuestras escuelas tiene que encontrar un nuevo equilibrio. Entre las lecturas literarias propiamente dichas y las lecturas aplicadas. Pero este cometido no puede resolverse de tal modo que la materia de lengua imparta el cultivo de la literatura y las otras la lectura de textos prácticos. De estas últimas, solo pueden exigirse en realidad que fomenten la lectura de textos referidos a problemas de la literatura especializada, como revistas y monografías. En estas materias se cultivan también las formas específicas de su contenido del interno literario. Es lógico que las habilidades técnicas y métodos generales y formales del tratamiento de textos sean introducidos y ejercitados en la clase de lengua materna. Esto supone que también aquí se lean textos tanto propiamente literarios como de otras materias, que sean inteligibles. La clase de lengua debe evitar reducirse a la mera lectura e interpretación de textos para convertirse en una clase de proyectos. Se aprenderá algo por cuenta propia, en lugar de leer y comentar las obras de otros, y se pondrá la lectura al servicio de nuevos proyectos. Penetrar en el texto. El profesor, junto con los alumnos, deberán hacer presente en uno mismo el texto, de modo claro, vivo y serio. El profesor deberá tener presente que lo que interesa no es apreciar el texto, examinarlo con sentido crítico, situarlo o compararlo, estudiar su origen y efecto. La misión consistirá en penetrar su contenido, es decir, analizarlo. Vertiente cognitiva. Para lograr claridad acerca del contenido, se tendrá en cuenta la vertiente intelectual de la tarea, comprender las interconexiones en el texto, poner en claro la estructura de las relaciones entre las cosas. Vertiente emocional. Hablamos de hacer presente de un modo vivo el texto, cuando el alumno logra sentir también parte de las emociones que mueven al autor, y cuando se despiertan en él sentimientos reactivos que no ha intentado despertar el autor. Se trata del encuentro personal del alumno con el texto, convierte la experiencia en vivencia y ello da lugar a que el alumno se conmueva profundamente. Vertiente valorativa. La seriedad de hacer presente significa con ello los procesos normativos que despierta el texto. Se plantea la idea del bien y del mal, lo justo o injusto. Los alumnos aplican su contenido a un cuadro de valores y por lo tanto una norma. Luego de las tres vertientes surge la pregunta: ¿cómo se consigue que los alumnos tomen conciencia del contenido estructural, emocional y valorativo de un texto? Se dice que la primera misión es la comprensión de las diferentes palabras, sin hablar de diccionarios, ya que entendemos que el significado de las palabras depende del contexto. Volviendo a la pregunta, no se puede generar directamente sentimientos, como sí los pensamientos. Por ello existen algunas reglas. La primera dice que se entiende la posible destrucción de los sentimientos al hablar de ellos. Entonces, no intentaremos avivar el contenido afectivo de un texto hablando de sentimientos, sino hablaremos de los actos y experiencias de las personas. La segunda, que el tacto y la reserva son lo indicado, por eso las personas han de aprender a abrirse a sus propios sentimientos. Y la tercera, que el contenido afectivo de un texto se entiende cuando nos trasladamos a la situación de los personajes que allí aparecen. La lectura dentro del marco de unidades didácticas más amplias. La motivación
Para la lectura no depende solo del modo en cómo interpretamos los textos, sino también en cómo aprendemos a lo que nos interese y ayude más adelante. Es el profesor el que nos pone en contacto con la literatura y que nos ayudará en la búsqueda de información a través de diferentes actividades. Algunas de ellas son la comparación de textos, que se trata de compararlos con otros similares u opuestos, y pueden referirse a diferentes temáticas o rasgos, como novelas, poemas, baladas, etc. Texto y observación y experiencia propia. Los textos, es importante que la observación esté en relación con la observación y la imagen del objeto, que agudiza la mirada de los alumnos, con respecto a los aciertos y los puntos débiles de la propia observación y exposición. Estas observaciones no solo corresponden a las ciencias naturales, sino también a las personas y los animales, que fueron adquiridos antes de la lectura de los textos, como en la vida cotidiana, en una clase o al margen de una clase. Texto y autor. Con los alumnos de más edad y bien dotados intelectualmente, cada vez es más importante la relación texto y autor. No se trata tanto de establecer relaciones entre el modo de ser o el destino personal del autor. Considerar el autor en su época y su entorno social, político, económico, y preguntarse cómo se reflejan sus experiencias en sus obras. Tratamiento de textos en clase. El profesor será el primero en sensibilizar los métodos específicos de tratamiento de textos. Los alumnos, en segunda etapa, han de adquirir conciencia del método y las correspondientes facultades. Reflexiones sobre la preparación de las lecturas. Por regla general, el docente, antes de tratar un texto, se planteará qué logrará con la lectura. Deberá tener en cuenta la planificación, generándose problematizaciones de qué y cómo pretende transmitir el contenido del texto abordado. Lo que sabe, que el alumno reconozca hasta dónde llegan sus conocimientos sobre el texto, para que el docente sepa en qué falta trabajar. Los objetivos. El alumno aprende a interrogarse sobre sus propios intereses y finalidades con la lectura. Práctica de la lectura en el aula. La lectura en voz alta para un oyente y la lectura silenciosa para el logro personal de información. La lectura silenciosa tiene por finalidad el contenido, ya que el alumno lee para sí. La lectura en voz alta, después de la silenciosa, para resaltar puntos importantes. Ambas son diferentes. Resumir e interpretar. Es de suponer que el profesor pueda introducir en la interpretación algunas ideas que no han surgido en la discusión libre, y que el cual él considere correctas y fructíferas para los alumnos. Recordemos primero que resumir e interpretar no se pueden separar. Resumir significa siempre hacerlo bajo un punto de vista, de un juicio acerca del núcleo estructural, efectivo y normativo del texto. La interpretación pone en juego de un modo decisivo el saber y las experiencias actuales del alumno. La pregunta, por lo tanto, sería:
¿Qué posee ya el alumno en cuanto a conceptos interpretativos y valores, y qué es lo que ha de adquirir a través de la acción? Aquí se plantean los problemas de la formación y conceptos y su aplicación al texto. La finalidad es que el alumno clarifique las relaciones tanto del texto entre las fases que va superando. En el proceso de interpretación, el texto es interpretado primero como ensayo. Lleva a una nueva lectura que conduce a una interpretación modificada, ampliada y profundizada. Cada uno de estos 3 pasos significa una comprobación de la interpretación actual a la luz de una nueva lectura. Cuando este proceso se lleva a cabo de un modo consciente, podemos hablar de la presencia de un procedimiento guiado por una hipótesis, con constante verificación de las interpretaciones. Integración de lo interpretado en el saber del alumno. Como hemos visto en la parte psicológica de este capítulo, lo que se retiene son las estructuras esenciales, así logradas. Es importante que esta integración sea multilateral. Existen 2 tipos: la captación de texto, que son guardados en cajones, o la profunda impresión. Del cual habla Pestalozzi. La introducción de un texto en las estructuras que construye el núcleo de la personalidad vemos que acá se encuentra un papel importante. Este papel importante es el primer encuentro con el texto.